lo que el sufrimiento logra en mi vida. Tremendo. Y quiero estudiar un texto que es muy conocido, que es muy famoso. Yo sé que usted lo ha escuchado y yo sé que lo ha regalado en tarjeticas, para cumpleaños, para Día de la Madre, para persona que se va para el hospital, le mandamos ese versículo. Cuando la persona está pasando por problemas, le mandamos ese versículo. Todavía no lo pongas, pero ¿alguien puede imaginarse qué versículo es que usamos mucho cuando las personas están en problemas? A ver. Puede ser, ese está bueno. Otro día predico sobre ese, Mayrita. Ese está muy bueno también. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero no es. Hay otro famoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese también está re bueno, pero no es. Oh, uy, me extraña. Romanos 8, 28 al 30. ¿Cómo? Ese era, y ese fue el que les faltó a todos. Ahí está, lo tenemos aquí. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que ¿qué? De los que le aman. Tremendo. ¿Cuáles cosas? Todas. ¿Qué hacen? Cooperan. ¿A qué? Al bien de ¿quiénes? De los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Para que llegaran a ser como quién? Entonces, ¿para qué nos eligió Dios? Para ser como quién, como su Hijo. Muchos pierden de vista esto. Muchos piensan que nosotros vivimos para algo diferente. No, vivimos para ser como su Hijo Jesús, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Nos puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Muy bien, este es un versículo muy famoso porque lo aplicamos casi que para todo, ¿no? Son como esos versículos que sirven para todo. Versículos toda ocasión. Estás cumpliendo años, entonces a los que aman a Dios, Dios ayuda para bien, así sea 70 lo que esté cumpliendo, sean 80, Dios algún propósito tiene con esos 90. ¿Cierto? Que te caíste por las escaleras, no te afanes, para los que aman a Dios todo coopera para bien. Sí, que el esposo la dejó, no se afane, Dios tenía un propósito con que ese bandido se fuera. Para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Pero entonces este versículo a veces es mal entendido. Hay personas que lo leen y piensan que Dios está diciendo en este versículo que nos va a ir bien en todo, como que nunca vamos a tener problemas, o que por amar a Dios estamos exentos de las consecuencias de este mundo caído. Y esa es una mala interpretación de este texto. Este texto no dice que nos va a ir bien en todo, no, Él dice que va a usar todo para nuestro bien, no que nos va a ir bien en todo. Por eso no te sientas mal cuando alguien le dice: ¿y usted enfermo y cristiano? Usted no debería estar enfermo. Y esa es una mala interpretación de este texto, porque Dios nunca dijo que nunca íbamos a tener enfermedad. Él dijo es que nos iba a usar eso para nuestro bien. ¿Sí? Que te vaya mal no significa que Dios no te esté amando. Significa que Dios va a usar eso para tu bien. Esta es la forma correcta de entender este versículo. Así que ten cuidado de pensar que por ser hijos de Dios no te va a ir mal. Cuando mi esposa y yo nos accidentamos, alguien se acercó y dijo: ay, pero ustedes que le sirven a Dios, ¿y por qué se accidentaron? Y yo quedé aburrido y dije: sí, Señor, es injusto. No, es que Dios a mí nunca me prometió que no iba a tener cosas en la vida. Lo que sí me prometió es que Él iba a coger esas cosas y las iba a usar para mí bien. Pero la pregunta es: ¿qué es mi bien? Muchos piensan: eso que sufrió es porque Dios le va a dar más plata. Eso que está pasando es porque Dios le va a dar una casa. No se afane que te sacaron de ese empleo porque Dios te va a dar la lotería este fin de semana. Y algunos piensan así. Y aquí la Biblia dice en este texto que no. Él dice que Él los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Iglesia, entonces, ¿cuál es el bien que Dios promete para nosotros con toda circunstancia que pasa? Que seamos como ¿quién? Como su Hijo.
Ese es el bien que Dios promete, que nosotros seamos como el Hijo de Dios. Nosotros malinterpretamos pensando que Dios está en la obligación de mantenernos en un estado de bienestar perpetuo. Y déjame decirte algo, mientras vivamos en esta tierra, eso no va a ser posible. Algunos que me llevan algunos añitos por encima saben que miran para atrás y su vida ha sido altibajos. Yo ya con estos 25 años que tengo, miro hacia atrás, perdón, me exageré, 26. Yo miro hacia atrás y mi vida es altibajos, altibajos. He estado momentos arriba y he estado momentos abajo. Y los años, los otros 80 años que el Señor me regale aquí para adelante, también serán de altibajos. Estaré en momentos arriba y estaré momentos abajo, ¿sí? Pero la diferencia, porque alguien le preguntó, pastor, entonces ¿qué sentido tiene de volverme cristiano? O sea, si estoy sufriendo sin Cristo y me vuelvo cristiano y voy a seguir con los sufrimientos, entonces ¿qué propósito tiene? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué gano yo ahí, no? Porque nosotros somos de negocios, ¿sabes? ¿Yo qué gano? Si me vuelvo cristiano, ¿yo qué gano? Pues sí, sí hay una diferencia. Y es que si tú caminas sin Cristo, los problemas nunca serán usados para bien. En cambio, si tú estás con Cristo, los problemas Dios los convertirá en algo bueno. Esa es la diferencia. Así que es muy diferente sufrir sin Cristo que sufrir con Cristo. Y si me ponen a elegir, yo prefiero sufrir con Cristo. Porque todo sufrimiento Dios lo va a convertir en algo bueno. Dios puede usar todas las cosas para que eso produzca algo bueno. Ahora, algo bueno no siempre es lo que espero. Algo bueno es lo que Dios se ha imaginado. Sí, porque nosotros somos muy de negocios. Bueno, Señor, yo te doy esto, pero tú me das esto. Y tenemos una agenda de peticiones y de requisitos que le digo, Dios, yo te sirvo, pero si tú esto. Y si tú sanas mi cuerpo, y si tú me traes esposa, y si tú me das trabajo, y si tú me das empleo. No estoy diciendo que no pidas esas cosas. Seríamos tontos no pedirle a Dios que nos diera. Y Dios nos ha dado muchas cosas. Pero hay muchas cosas que Dios nos está dando que hacen parte del bien, pero es que nosotros no lo entendemos. Ojo, iglesia, hay muchas cosas que Dios me está dando que son buenas, pero yo no las estoy comprendiendo. Sí, un ejemplo particular de mi vida, cuando yo era más joven, en la época de colegio, para variar como todos creo, pues me enamoré de una chica. Todavía no había conocido a mi esposa, muchos años antes. Pues para mí esa era y esa era. Oré y le dije, Señor, esa es, Dios mío, esa es lo mío. Lo que pasa es que Dios a ella nunca le informó. Era una convicción mía y no de ella. Entonces obviamente no me paró bolas y yo me frustré y me enojé. Señor, entonces no me voy a casar nunca en la vida, no quiero tener. No. Y estaba como enojado con Dios. Hoy la veo y yo le doy tantas gracias a Dios por mi esposita. Digo, Señor, de lo que me libraste, hola. Porque es que el Señor sabe qué es lo mejor. Y nosotros nos encarnizamos en que yo soy un buen hijo de Dios. Pero si tú me das estas cosas sin saber que esas cosas no son lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y nosotros somos tercos y nos empecinamos y alegamos, si no es esto, Señor, entonces no quiero nada. Y Dios cuidándonos. Y Dios poniéndonos frenos y estorbo para que nosotros no recibamos lo que no nos conviene. Llega un momento en que el Señor dice, pues hágale. Y ahí es donde lloramos el resto de nuestra vida. Pero si nosotros entendemos que los planes del Señor son más grandes que los nuestros, descansamos en que todo lo que está pasando obra para nuestro bien. Mira cómo lo dice Isaías 55, 8 al 9. Mis pensamientos, dice el Señor, no se parecen en nada a sus pensamientos. Dice el Señor, y mis caminos están muy por encima, diga por encima. Mira, los pensamientos de Dios siempre serán mejores que los tuyos. Tú te imaginas esto y Dios está imaginando algo mejor.
Pero no, tú te estás conformando con eso que estás pensando que según tú es lo mejor. Y Dios dice, no, mis pensamientos están por encima de tus pensamientos. Así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Si no estás entendiendo lo que Dios está haciendo, no te preocupes. No te afanes. Sostente en que Él es tu Padre y quiere lo mejor para ti. Amén. A veces no sale un negocio. No te preocupes. Tu papá quiere lo mejor para ti. Y tal vez ese negocio no era lo mejor. ¿Sí? ¿Fracasaste en algo? No, no fue un fracaso. Tal vez fue Dios que tiene pensamientos más altos que tú para darte algo mejor. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Pablo escribió esta carta de Romanos, la que acabamos de leer antes, al principio, de que para los que aman a Dios todas las cosas colaboran para bien. Y entender el contexto te va a ayudar un poquito a pensar mejor acerca de lo que quería decir Pablo. Resulta que Pablo le escribe esta carta a la iglesia del primer siglo, los primeros cristianos. Y en esa época de los primeros cristianos, el imperio romano no le gustó mucho que los cristianos dijeran que había otro señor diferente a el César. Porque los cristianos decían, Jesús es el Señor. Y los romanos dijeron, ¿perdón? Aquí el único Señor es el César. Entonces empezaron a perseguir a los cristianos porque los vieron como un peligro, porque estaban hablando de un rey superior al César, y eso los ofendió. Y durante los primeros 300 años de la iglesia cristiana, nuestros hermanos de esa época les tocó muy duro. ¿Han escuchado ustedes sobre el circo romano? No es como el circo que está allí en la avenida, nada que ver con eso, porque aquí la atracción son los payasos y las bailarinas y las guerreras del K-pop. Esas son las figuras de ese circo. Pero las figuras del circo romano eran cristianos que ponían en la mitad y le soltaban leones hambrientos, leones sin un mes de comer. Bueno, será exagerado, sin 5 días sin comer. Se los soltaban y los amarraban en la mitad del circo. Y todo el mundo celebraba. ¡Hey! Le quitó una mano, le quitó un pie, le quitó. Cuando ustedes ven esa película de cómo se llama, que es muy famosa, se me olvidó, el centurión no, sino el ¿qué? El gladiador. Esa película es real, pero no eran personas comunes y corrientes los que entraron al circo, eran los cristianos, los creyentes. Había un emperador que se llamaba Nerón, y Nerón era como medio chiflis, creo que mató a la mamá y la esposa. Y un día estaba aburrido y tenía un solar gigante en su palacio, y salió en la noche y dijo, esto está como oscuro, tráigame unos cristianos. Entonces pusieron unos postes a lo largo del patio del solar del faraón no, sino del emperador romano, y amarraron a unos cristianos y los quemaron para que alumbraran en la noche y no se viera muy oscuro el patio del emperador. A veces, para que les doliera más a los cristianos, no los mataba, sino que ponía en el circo a sus niños y soltaban lobos para que se comieran vivos y los papás los vieran morir frente de ellos. Ese era el contexto en el cual Pablo le está diciendo a estas personas que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Imagínate. Y nosotros no entramos a la iglesia porque qué pena que nos digan evangélicos. Y hay unos hermanos de nosotros que murieron destrozados por animales, comidos, maltratados, heridos. Y Pablo les dice a estos hermanos, para los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien. ¿Cómo iba a colaborar para bien? Yo ver morir a mis hijos en las garras de los lobos. Así que esa promesa no es solamente para nuestra vida aquí en la tierra. Si aquí en la tierra no logramos ver todas nuestras peticiones respondidas, entonces lo que falta por cumplirse lo veremos
en la eternidad. Eso era lo que le estaba diciendo Pablo a esta gente. Y nosotros usamos este versículo para ver si nos ganamos la lotería. Y no es el sentido. Pablo no nos está diciendo que todo será color de rosas. No, iglesia, yo no les voy a mentir, no todo será color de rosas. Es muy posible que ahorita, el 31 de mayo y luego la segunda vuelta, se elija un gobernante que persiga a la iglesia. Es muy posible. Es muy posible. Si ya nos han perseguido secretamente estos 4 años, los que vienen, si eligen un gobernante de la misma línea, se pondrá esto terrible. ¿Y qué? Todo eso ayudará para nuestro bien, porque es lo que el Señor dice, ¿cierto? A veces de pronto falta un poquito de esa presión para que nosotros entremos en sintonía con lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando Dios usa todas estas cosas para nuestro bien, muchas veces nosotros no los vamos a entender en esta vida. Voy a predicar pronto sobre la realidad del cielo y luego voy a predicar otra prédica sobre la realidad del infierno, y voy a hablarles sobre lo que dice la Biblia de estos dos lugares. Pero nosotros como creyentes vivimos con la esperanza de un lugar donde todo dolor se desaparecerá, donde no habrá enfermedad. Las mujeres van a decir amén cuando digan no habrá canas, ni arrugas, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni hijos pródigos, ni recuerdos de nuestras heridas, de nuestros abusos, ni escasez económica. Habrá un lugar donde todas nuestras necesidades serán completamente suplidas. Pero déjame decirte algo, ese lugar no es la tierra. Aunque veremos la gloria del Señor en la tierra de los vivientes, la plenitud no la encontraremos aquí. Tendremos buenos momentos. ¿Cuántos dicen amén? Y oramos por ellos, y yo sé que Dios responde muchas oraciones, pero hay muchas cosas que no veremos transformadas aquí en esta tierra. Por eso les decía Pablo, todas las cosas ayudan para bien, aunque no lo entendamos en esta tierra. ¿Es difícil de aceptar esto? ¿Cierto que es un poco incómodo porque nosotros quisiéramos no tener problemas y tener alivio? Pero Dios promete estar con nosotros en todo momento. Hay veces que Dios va a hacer muchos milagros en nuestra vida y hay veces que Dios no lo hará. Y tendremos que aprender a aceptar que para los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para nuestro bien, aunque nosotros no lo lleguemos a ver en esta tierra. No los desanimo, no. Al contrario, tú tienes que tener una esperanza de que Él volverá. ¿Te acuerdas que cantábamos esta mañana? Jacobo nos cantaba una canción de que Él volverá pronto. Él volverá. Y dice que vendrá con ofrendas, con regalos, con coronas para nosotros, con premios para nosotros. Entonces esa plenitud, iglesia, la vamos a tener solamente en el cielo. Pero hay algunas cosas que pasan en esta tierra que no entendemos y de pronto sí las comprendemos después. Entonces quiero contarles una historia. Yo sé que ya la han oído. Nosotros hace muchos años nos fuimos con mi esposa para Medellín. Dijimos, muy bien, vamos a irnos de ciudad, vamos a cambiar de ambiente, vamos a buscar progreso, vamos a ir a trabajar a otro lado, vamos a emprender, ¿sí? Y decidimos emprender un negocio en otra ciudad y nos fuimos con mi esposa, y en ese momento solo teníamos a Juanita, nuestra hija mayor. Nos fuimos para Medellín y llegué a Medellín. Y usted no me lo va a creer, pero si hay algo que me dio muy duro fue el cambio de cultura tan difícil. Es una cultura, es otro mundo. Los antioqueños son otro mundo. Nosotros los de aquí de Chiquinquirá, los del centro del país, vivimos una vida muy diferente a los que ellos viven. Es diferente, o sea, ¿cómo será una persona cuando se va a otro país? Ese choque de culturas es muy bravo. Entonces yo lo viví cuando nos fuimos para Medellín, mi esposa y yo lo vivimos. Mi esposa ya había vivido ahí, entonces ella se adaptó fácil. Yo no me adapté al principio. Llegamos a un lugar, a un barrio muy violento. Creo que a los 3 días vi matar a alguien de aquí a donde está mi esposa, más o menos a la distancia. Y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Allá en Chiquinquirá tan bueno que se vive. Y aquí la vida, en serio, allá la vida no vale nada en muchos sectores de la ciudad. Eso me pegó durísimo, durísimo. Y emprender allá es difícil porque allá el paisa le compra al paisa. Pero si ustedes saben que usted es un rolo,
mi hijo, usted la sufre. Le llaman rolos a los del centro del país. Entonces yo era el rolo. Nosotros éramos los rolos allá. No, la comida nos chocó duro, eso de comer frijoles y arroz y arepa todos los días. Yo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Dios mío, es que no hay más comida en el mundo. Yo acostumbrado que al sudadito de carne, la changua, el caldito de costilla, la variedad. Y empezó a darme muchas cosas. La cultura, el paisa es muy grosero en su hablar. Y yo aquí, buenos días, sí señor, ¿cómo está su merced? Usted por allá, usted ahí sabe eso y usted es una persona rara. En muchos aspectos yo tuve un choque y yo decía, Señor, ¿esto qué tiene de bueno? Esto no tiene nada de bueno, yo me quiero devolver, pero ya que me voy a devolver, si invertimos todo el dinero para montar el negocio, tenemos que echarle el hombro, hacerle y ya, y dele. Y la pasé muy mal. Pero allá nació Jacob. Y nació Jacob y nosotros dijimos, qué bendición, uno más para trabajar, pero está muy chiquito, no ayudaba. Resulta que Jacob nació con una condición especial. En uno de sus párpados no lo notan porque, les voy a contar por qué, pero él nació con una condición que cuando nació nosotros dijimos, oh Dios, ¿y ahora qué hacemos? Médicos por aquí, médicos por allá, cirugías, temas legales para con la EPS, hacer tutelas, o sea, una cosa. Yo dije, señores, para más piedra esto se empeoró, porque llegó Jacob, Señor, y no porque haya venido Jacob, no, sino por la condición. No eres el problema, hijo, no eres el problema, no lo creas, no te dejes meter ese engaño del enemigo. Y yo decía, esto sí de verdad que no tiene sentido. O sea, ¿cómo va a obrar todo esto para bien, Señor? Este versículo no tiene sentido para mí. Bueno, muy bien, mi esposa se puso a hacer las vueltas y cuando llegó al médico, el médico le dijo, la condición de su hijo es tan especial que solamente hay 2 personas en el país que manejan este tema. Nosotros dijimos, peor, ahora donde nos toca ir a buscar a esas personas. Y le dice el médico a mi esposa, y una de ellas está aquí en Medellín. Y ahí fue cuando apareció todo. ¿Por qué Dios nos llevó allá? Yo no entendía. Hasta que ese día él dijo, solo en esta ciudad está la persona que sabe tratar este asunto. Ahí es donde yo entiendo que hay veces las cosas que no entendemos están obrando para nuestro bien. En un momento Dios puso en nuestro corazón viajar, en un momento nos puso en nuestro corazón ir a Medellín, en algún momento nos puso eso en nuestro corazón y yo dije, esto no es lo que yo quiero, no me gusta. Y cuando de un momento a otro dice, la única persona está en esta ciudad, lo entendí todo. Allá lo trataron y lo dejaron así más o menos, ¿sí? Medio lo cuadraron. Mentiritas. La obra que Dios hizo en Jacobo es tremenda. Gracias a Dios, porque ese especialista solo estaba en Medellín. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ya con el tiempo me adapté a la cultura, hice amigos, ya entró en calma esa parte de adaptación y Dios nos prosperó, nos bendijo y allá pasaron cosas también muy buenas. Pero ahí esa es una historia solo para mostrarte que el tiempo va a demostrar que Dios tenía un plan y un propósito con esa situación difícil que Dios puso en tu vida. Así que yo quiero darte en esta mañana 5 cositas, nada más sino 5, que hace el sufrimiento en nosotros. Porque el sufrimiento, aunque no lo crea, obra cosas buenas. La primera, escribe ahí por favor, quiero que lo anote, lo grabe, puede tomarle foto a la pantalla si quiere para que quede en su celular y luego lo repase. El sufrimiento es una inscripción en la UDC. ¿Sabes qué es la UDC? La Universidad del Carácter. Recuerde que la voluntad de Dios es que nosotros seamos como ¿quién? Como Jesús. Y la escuela para eso es el sufrimiento. Dios quiere convertirnos en personas como Jesús. Y Jesús lo moldeó en el sufrimiento. Y a nosotros también nos va a moldear el sufrimiento. Hay algunos que entran a la universidad y les parece muy duro y se salen. No te salgas de la universidad del carácter. No huyas a lo que Dios está formando a través del sufrimiento en tu vida. Piensa en todas las personas que tú lees en la Biblia que Dios usó. Todas ellas fueron egresadas de la Universidad del Carácter.
José pasó en esa universidad muchos años en una cárcel, perseguido por sus hermanos. David le tocó ir al desierto, en la sede del desierto de esta universidad. Daniel, la sede de la Universidad de Daniel era en un foso lleno de leones. ¿Se han leído la historia de Daniel? Lo tiraron a un foso de leones y allá fue probado su carácter. Elías, Moisés, Juan el Bautista, Pablo, Pedro, todos estos hombres pasaron por la universidad del carácter. Cuando tu carácter es formado, entonces ahí es donde empiezas a depender de Dios. Eso trae humildad a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso trae humildad. ¿Sí o no? Ahora somos más humildes que hace unos años. Hace unos años nos creíamos los chachos, que nadie nos vendía. Hoy que nadie nos vencía. ¿Hoy qué hacemos? Hoy nos volvemos, sí Señor, claro que sí, te entiendo tanto. ¿Por qué? Porque hemos pasado por la UDC, la Universidad del Carácter. En la Universidad del Carácter aprendemos a esperar y aprendemos paciencia. Santiago 1:2-4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces el sufrimiento es una oportunidad para crecer. Hay gente que le huye al sufrimiento. Hay papás que le evitan el sufrimiento a sus hijos. Eso es sacarlos de la Universidad del Carácter. Si esos papás que le solucionan todo a sus hijos les están haciendo un mal. Pablo estaba diciendo que todas las cosas colaboraban para su bien. ¿Sí o no que las personas que no han pasado dolor o que son esos hijos sobreprotegidos son personas egoístas, sin carácter, que no valoran las cosas? Vea usted, una persona desagradecida fue un niño consentido. Esos que no valoran el papá y la mamá, esos papás criaron, fue monstruos. Hoy no los valoran y no los honran. Son unos ingratos y desagradecidos que creen que se merecen todo, porque les faltó pasar por la UDC. A veces la UDC tiene este color. ¿Sí lo ven? A veces hay que infligir un poquito de sufrimiento a nuestros hijos. Hay que pasarlos por la UDC. No está bien poner a nuestros hijos en una burbuja, que se libren las consecuencias de sus malas acciones. Eso no es amor. Eso no es amor. Ellos necesitan sentir un poquito de dolor para formar su carácter. Mire, hay cosas que no se solucionan con discurso. Un niño de 3 años, ¿qué discurso le va a parar bolas a usted? Él no entiende el discurso, pero un apretón en un brazo lo capta rapidito. Un pellizquito en esos lugares especiales que Dios ha puesto para los pellizcos. Lo ha hecho más rechonchito, ¿sí o no? Para que haya de dónde agarrar. Y a veces ellos necesitan un poquito de eso. ¿Sí? Ojo, pues yo no estoy avalando el abuso. Una cosa es abuso, pero otra cosa es ponernos serios con poner a nuestros hijos con un poquitico de sufrimiento para que aprendan. ¿Quién dijo que era malo quitarles el celular de vez en cuando? Eso es muy bueno. Un día estos, díganle a mis hijos: este mes no voy a pagar internet. O se portan bien o no pagamos internet. Así de sencillo. El internet no es un derecho, es un privilegio. ¿Sí o no? Vamos, papás, apóyenme. Los estoy apoyando a ustedes. Los estoy apoyando a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando viejos esos chicos lo agradecerán. Tremendo, ¿sí o no? Ese pastor sí es terriblemente malo, ¿no? Segundo, el sufrimiento produce humildad y nos motiva a depender de Dios. Nuestro problema no es tanto nuestra debilidad, sino nuestra independencia de Dios. A veces el problema es que nosotros somos muy independientes. Yo no necesito a Dios. Présteme atención a esto, iglesia. Esto lo descubrí en estos días. Oh Dios, cuando yo lo descubrí, yo le dije: Señor, perdóname.
Yo descubrí que yo estaba orando para que Dios me bendijera en un aspecto y yo ya no necesitara de Él. No sé si les ha pasado. A veces buscamos a Dios para que Dios nos dé algo y ya no dependamos de Él. Y dice, yo no te lo doy porque tú ya no me necesitarás. Wow, esto es importante, iglesia. Nosotros, el del sufrimiento nos enseña a depender de Dios. Dios te va a llevar a un punto donde ya ninguno te pueda salvar sino solo Él. ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos a veces, Océanos? Tu voz me llama a las aguas donde mis pies puedan fallar. O sea, Dios te lleva a puntos donde ya tus pies no puedan sostenerse en el suelo y tienes que confiar solo en Él. Y ese es mi problema con los más jovencitos, que ellos no lo entienden porque lo tienen todo. Pero cuando salen de la casa y empieza a hacer falta plata para los servicios, plata para los arriendos, y estos chinos tragan como un desesperado, y que la universidad, y que la comida, y que la ropa, y que no hay, aprendemos a depender de Dios. Ese sufrimiento nos hace depender de Dios. Isaías 30:18 dice, pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. ¿Qué dice el Señor que hace? Nos espera. Mire que Él no sale a resolvernos, sino que a veces nos espera que nosotros lo necesitemos. Es que esta es una tristeza, y es una de las cosas que a mí me da más tristeza de la condición humana. ¿Qué es? Que nosotros solo busquemos a Dios cuando estamos en problemados. ¿Cuántos dicen amén que lo hemos hecho? Y que luego nos sentimos bien y somos como esos nuevos leprosos. Nos vamos a disfrutar la bendición. Pero cuando la perdemos, ¿qué hacemos? Ay, Señor, por favor, ayúdame. Y cuando el Señor me responde, ¿qué hacemos? Hasta la próxima crisis, Jesús. Cuando mi matrimonio vuelva a estar mal, cuando mi economía vuelva a estar mal, cuando mi salud vuelva a estar mal. Entonces muchos dicen, si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué no me lo da y ya? Porque nos está enseñando a que lo busquemos humildemente por ayuda. ¿Cierto? Nosotros podríamos decir eso, Señor, si tú sabes mi necesidad, ¿por qué no me la das? Porque es que si fuera así, nosotros no lo buscaríamos. Iglesia, sea honesta conmigo, ¿cierto que sí? Que así somos y Dios no quiere eso. Tercera cosa, el sufrimiento hace algo también que se llama exponer los sustitutos de Dios en tu vida. La Biblia llama eso ídolos o dioses falsos. Entonces, cuando estamos en prueba, se exponen esas cosas en que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Quiero hacerte una pregunta, un check-in. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿hacia dónde corres? Eso revela un Dios en tu vida. Si las cosas se ponen difíciles y tú corres a la tienda a beber para ahogar tus penas, estás demostrando un Dios falso en tu vida. Si de pronto estás mal emocionalmente y corres donde una ex y no donde Dios, estás demostrando quién es Dios en tu vida, cuáles son esos ídolos falsos. Iglesia, el Señor quiere manifestar o demostrar o sacar a la luz un montón de cositas que usted está adorando que no son Dios. Y Dios va a usar el sufrimiento para descubrirlos. Dígame. Dios va a usar el sufrimiento para descubrirlos. Entonces, ¿hacia dónde corres? ¿A qué te aferras cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Te vas a tomarte una cervecita? Algunas personas acuden a las pastillas, a los calmantes. Algunos, el escape es el celular. Y dele para arriba por horas y horas y horas, y dele y dele y dele y dele y dele y dele y dele. Sin darte cuenta llevas 2 horas ahí. Y no te estabas entreteniendo, estabas escapando a algo que tú consideras Dios. Iglesia, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a morir al ídolo del celular. ¿A dónde corres cuando sufres? Es lo que demuestra cuál es tu Dios. Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está salvo. ¿Quién es torre fuerte? Ok, ahí es donde hay que correr. La fortuna del rico es su ciudad fortificada. O sea, no corre a Dios, sino a algo que le da seguridad en la vida. Dice, y como muralla alta en su imaginación. O sea, esa muralla alta está en su imaginación. Es decir, por ejemplo, si tu Dios es el dinero, tú piensas que si tuvieras más plata serías más feliz. ¡Pum! Le pedía a un Dios.
Porque muchos dirán, no, y no es cierto. Déjame decirte, no es cierto. Pregúntale a los que tienen mucha plata si realmente son felices. ¿Trae comodidad? Sin duda, pero no felicidad verdadera, no plenitud. Ningún Dios puede darte plenitud, solo Dios. Conozco personas sin un peso y más plenas que los millonarios más grandes de este país. Pero ese es un Dios al que nos cuesta morir. Y a veces la situación económica apretada está demostrando que tu ídolo es el dinero. Perdón. ¿Por qué Dios ha permitido que pierdas algún trabajo? ¿Por qué Dios ha permitido que algunas personas de tu vida se vayan? Dios quiere que aprendas esa lección por tu bien. Los ídolos deben ser destruidos en su vida porque Dios no comparte tu corazón con nadie. Eso debería darte felicidad. ¿Te acuerdas que yo hablé el año pasado, creo, que Dios es celoso con nosotros? Dios es celoso contigo. Y cuando tú estás compartiendo su corazón con otro, de pronto el Señor viene y suácates. ¿Adoras mucho a tus hijos? ¿Adoras mucho a tus hijos? Estos ídolos son falsas torres fuertes, como decía este texto, que están solo en tu imaginación. Tremendo. Cuarta cosa, el sufrimiento es una advertencia de que vamos por mal camino. Y ese sufrimiento nos motiva a volver a Él. Muchas veces, iglesia, el sufrimiento viene por causa de nuestros pecados y de habernos alejado de Dios. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? ¿Qué hizo? Cogió la herencia y se fue de donde estaba el papá. Al principio todo era chévere porque tenía plata. Prostitutas, fiesta, viajes, paseos, ropa chévere, amigos. Pero cuando se le acabó la plata, vino el desastre de este muchacho. ¿Y qué empezó a vivir? Las consecuencias de haberse alejado de Dios. Entonces empezó a sufrir. Dice que le tocó comer la comida de los marranos. ¿Y ese sufrimiento qué lo hizo hacer? Volver a Dios. Hay algunos chicos que llegan a la iglesia, ay, qué pereza, y se duermen y bostezan y ay. Entonces empiezan a crecer, empiezan a estrellarse con la vida, y ya cuando son grandecitos vuelven así, con esta actitud tan bonita, vuelven con una actitud tan hermosa, tan apacibles. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque es un dolor que los procesó y les dio humildad para reconocer que necesitaban de Dios. Entonces, jovencitos, no sigan ese mismo camino, no se desinteresen de Dios, porque si se desinteresan ahorita que no tienen problemas, cuando vengan los problemas se van a interesar. Porque si hay algo que nos doble las rodillas, es el sufrimiento. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que eso nos dobla las rodillas a todos? Pero no esperemos ir allá, ¿no? Todo esto es un consejo para que tú no pases por ahí. Sería chévere que tú no tuvieras que pasar por ese camino. Sí, eso es lo que uno le dice a los hijos: no pasen por ese camino. Pues va pasando, uno dice: pues hágale, entonces aquí te recibimos después. Eso sí, sufren ustedes y lo hacen sufrir a uno, pero confiamos en que regresarán, en que volverán, porque como ustedes han sido juiciosos y han traído a sus hijos, se les ha enseñado la palabra de Dios, y aun cuando fueren viejos no se apartarán de Él. Algún momento en que tal vez se van a ir a vivir la vida loca, que mientras estén viviendo la vida loca, Dios guarde sus vidas y que regresen procesaditos, humildes y buscando del Señor. Tremendo. 2 Corintios 7:10 dice: cuando Dios les ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien. Porque si no cambiaron con el amor, la gracia y la misericordia, entonces nos va a tocar cambiar con la tristeza y el dolor. Y pidan perdón y se salven. Entonces, cuando ese sufrimiento viene, es una oportunidad para pedir perdón. Entre más te demores en pedir perdón, más se demora tu transformación. Pero si reconoces rápido tu pecado y vuelves, el Señor te perdonará, en nuestro abogado que es fiel y justo. Y quinta cosa, el sufrimiento suaviza nuestro corazón para que tengamos compasión por otros. Mire que sí, Dios obra para bien todas las cosas. Mire todos estos beneficios del sufrimiento.
oh Dios, yo no te doy gracias por el sufrimiento, pero Señor, utilízalo para bien en mi vida. Y Él lo va a hacer. Él es experto en convertir las cosas que no nos gustan en cosas buenas. Y una de esas es suavizar nuestro corazón para tener compasión y amor por otros. Si acá hay una mamá, una mujer que ha perdido a su hijo, su bebé, que de pronto abortó su bebé espontáneamente, cuando una persona sufre eso, lo va a entender. Si tú tienes hijos en la drogadicción, ves una mamá que tienes hijos en la drogadicción y tú dices, te entiendo. Si tus hijos son hijos pródigos que se alejaron de Dios y tú a ti y ves personas, lo entiendes. Si tú pasaste por un accidente y ves personas que lo entiendes. 2 Corintios 1:4 dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Mira, este sufrimiento es una herramienta que Dios te está entregando para que tú consueles a otros con lo que has sufrido. No reniegues con Dios por lo que has recibido, utilízalo como una herramienta. Bendice a la gente que ha pasado por tu sufrimiento. Tan pronto te identifiques con alguien, dile, yo pasé por ahí, o estoy pasando por ahí. Dios no desperdicia ningún dolor. Diga conmigo, Dios no desperdicia ningún dolor. Dios no lo desperdicia. Sin dudas, el Señor lo recicla. ¿Y sabes qué hace? Dios nos quita la juzgadera. Cuando no hemos sufrido, somos unos juzgones de aquí a Pekín. Eso es que hay pecado en su vida. Eso es que es, mira, por loca que no sé qué. Pero cuando sufrimos tenemos compasión y dejamos de juzgar y miramos cómo tenemos empatía y podemos ayudar. Un juzgón le falta sufrimiento. Por eso ustedes no son juzgones. Ustedes miran con misericordia a la gente y dicen, voy a tener compasión de esa persona porque sé por lo que está pasando. Y no vamos a decir cosas feas como esas de, ¿quién sabe qué pecado cometería? Eso fue que se lo buscó. Nunca utilices el sufrimiento de alguien para juzgarlo. Solo Dios juzga. Dios nos manda a nosotros es a tener compasión. A tener compasión del dolor que está llevando una persona por culpa de sus errores, por culpa de su pasado. No diga cosas como ¿quién lo manda? No, ten compasión. Si tú dices eso es porque tú no has sufrido. Cuando lo has vivido en carne propia, inmediatamente se activa la empatía dentro tuyo y tú buscas cómo aliviar un poquito el dolor. ¿Por qué? Porque tú pasaste por eso. Si tú saliste de la pobreza, para ti va a ser fácil ayudar a alguien a salir de la pobreza. ¿Sabes cómo? Sabes cómo hacerlo, trabajando duro. Tal vez tú dijiste, alguien vino y me dio un impulso, yo quiero darle un impulso a alguien porque yo sufrí eso. No diga, es que es bien perezoso. No, tal vez piensa un poquito que es alguien que necesita un impulso y tú tienes con qué impulsarlo. Tal vez tú has generado empresa, ya tienes dinero, has hecho algo y ves a alguien en necesidad y digas, voy a darle un impulso. ¿Por qué? Porque yo pasé por ahí y sé lo feo que es que nadie le ayude cuando uno necesita ayuda. ¿Cierto que sí? Digan amén, iglesia, vamos a movernos en esa dirección. Así sé sensible con el dolor de otros. Trae palabras de aliento, fortalécelos. Así es como Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros, no juzgarnos por cómo está viviendo esa persona, lo que está pasando en su vida, las consecuencias de sus errores. No diga quién lo manda, bien merecido lo tiene. Algunos atribuyen dichos a Dios que no son de Dios, como Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su propia mano, ¿cierto? Eso suena muy divino, pero eso no está en la Biblia. Ese es un dicho, es de las mamás, ¿sí o no? Se cayó, ¡pa! ¡Ja! Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su propia mano. Y lo dicen como con rabiecita en su corazón. Termino con estos dos textos para darte ánimo y fortaleza y vamos a orar. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Tremendo, dale gracias al Señor por eso. Y termino con Isaías 43:2. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar los ríos, no te ahogarás. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Esta es la promesa de Dios hoy. No que no vas a tener sufrimiento, sino que cuando vayas a pasar por ese sufrimiento, el Señor va a estar contigo y no va a permitir que seas destruido. Ningún problema tiene el permiso de destruirnos si estamos en Dios.
Ay, esa persona se volvió loca. Lo que yo creo es que no estaba en Dios, porque si hubiera estado en Dios, esa prueba la supera. Tú no te vas a volver loco, por más difícil que sea tu crisis, porque el Señor está contigo y todo lo usa para el bien. Verás en algún momento descanso y cómo Dios se glorificará en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie y pidámosle al Señor que nos ayude a entender esos sufrimientos por los cuales hemos estado pasando en esta mañana. Gracias, Señor.